Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche del Señor, noche maravillosa que el gran Dios de Israel le da a los hombres malos y buenos, de los cuales de los malos yo soy el primero. Yo soy el vil pecador de todos. Vamos para que los hermanos se conecten, vamos a hablar de la justificación en Cristo Jesús, de la justificación que nos da ese sacrificio hermoso de la cruz del Calvario, ya que nosotros no estamos en ese ministerio de muerte, como establece el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, estamos en el ministerio de justificación que es permanente, que es eterno a través del sacrificio del Maestro. Vamos a esperar que la gente se conecte, vamos a darle por unos 15 o 20 segundos más. Gaby, Dios te bendiga mucho, amén, Dios te guarde. Si alguien quiere añadirse el video conmigo, no hay problema, para que traiga una enseñanza, para que traiga una prédica, un testimonio también. Vamos a tocar prácticamente, definitivamente, el libro de los Romanos. El libro de los Romanos, y les voy a demostrar que esos 613 preceptos de la Torá, Sefer HaHinut de la Torá, que son 54 parashot en la Torá, pero se dividen en 37, esos 613 preceptos están en 37 parashot de la Torá. Cómo eso fue bajando hasta llegar al libro de Miqueas, cuando Dios lo establece en 3, antes de la llegada del Maestro. Antes de la llegada del Maestro, como ustedes, yo siempre les he enseñado, que el Maestro cumplió la Torá solamente con 2 Sefer HaHinut de la Torá. ¿Cuál fue? Amar a Dios sobre todas las cosas. Parashat Va'et-Yanan, mandamiento 417, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y te vas al Parashat Kedoshim, mandamiento 243, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos 2 Sefer HaHinut de la Torá, Él cumplió la Torá completamente. Muy bien, cuando nosotros hablamos de justificación, tenemos que hablar también de la fe. De la fe. Solamente en el Antiguo Testamento hay 3 veces la palabra emuná. ¿Dónde están? Números 35:30, Isaías 55:11 y Habacuc 2:4. Pero en el Nuevo Testamento hay 71 veces que se usa la palabra fe. Justificación en toda la Biblia hay 33 veces, pero mayormente están en las epístolas paulinas, obviamente por la justificación por medio de la fe. Nosotros tenemos que entender que nosotros nos justificamos delante del Padre, no por obra alguna, no por obras de la Torá, no por obras de la ley, sino por la justificación que es en el sacrificio del Maestro en la cruz del Calvario. Bien, ya no necesitamos lo que está prácticamente establecido en el Parashat Bo de la Torá, que establece ahí prácticamente la fiesta de Pesa, de 4 del mandamiento al 23, tiene 20, tiene 9 positivos, 11 negativos. Y también tenemos que entrar en el Parashat Emor, el Parashat Be'ar de la Torá. Eso está en la línea de Levíticos. Está Vairá, está Sab, está Shemini, Metzora, está Yarei, está Kedoshim y está Emor. Ahí Emor tiene 63 Sefer HaHinut. Emor significa diles. Tiene 63, 24 positivos, 39 negativos. Tiene que entrar también el Parashat Be'ar de la Torá. Parashat Be'ar de la Torá, que tiene 24, 7 positivos, 17 negativos, del 326 al 349. Después viene Beyukutai, que tiene 12, el 350 al 361. Pero ya no necesitamos eso de la Torá. ¿Cuál es la justificación delante del Padre? Es el sacrificio hermoso del Maestro. Por eso yo siempre se lo he dicho, no necesitamos ya de nada de la Torá, porque nuestro Maestro es nuestra justificación delante del Padre. A Dios no le interesa que tú seas buena persona, entre comillas, en este sentido, porque tú no puedes ir donde el Altísimo y decirle, no, yo me justifico delante de ti porque yo no le hice daño a nadie. Pero Él te va a decir, ¿y tú creíste en el sacrificio que hizo mi hijo? No, pues entonces no te puedes justificar delante de mí. No puedes tener ese perdón que yo te puedo dar a través de mi hijo sacrificado en esa cruz del Calvario. Bien, los Romanos, una obra magistral del apóstol Pablo. Una obra magistral, se escribió
desde los Corintios escribió el libro de los Romanos, prácticamente 61 años después de Cristo. Tiene 16 capítulos, 433 versículos. Es muy hermoso ese libro. Es una obra magistral, igual que la epístola de los Gálatas. Las epístolas de los Gálatas son obras magistrales de ese gran apóstol, que como siempre he dicho, hermano, siempre he dicho que el Nuevo Testamento es el que interpreta al Viejo, porque la revelación se la dieron a los apóstoles, esos ocho hombres que escribieron el Nuevo Testamento, aunque Marco y Lucas no fueron apóstoles. Lucas fue griego y Marco se cree que fue primo de Juan el Amado. Esa revelación hermosa se la dieron a ellos, no a más nadie. No a más nadie. Tú no te puedes justificar delante del Padre a través de las obras de la ley, como está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, si no me equivoco. Pero cuando Santiago habla, muéstrame tu fe por obras. No es las obras de la ley, sino es las obras que tú tienes con tu prójimo, como el maestro establece. Estuve enfermo y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Esas obras de amar al prójimo es las que te justifican también, y tienes que hacerlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos llama el maestro. Pero cuando tú vas a Pablo, eso es lo que dice: no por obras para que nadie se gloríe, no por obras nadie te va a poder justificar, es por las obras de la ley. Todas las obras de la ley y obras que tú hagas para poder engañar a la gente. O sea, por eso es que cuando tú te vas a la historia, Martín Lutero quería eliminar la epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque supuestamente se contradecía con la epístola de Efesios. No, lo que pasa es que es diferente contexto que le da el autor. Muy bien. Cuando tú te vas a los 613, antes de entrar en Romanos, cuando tú te vas a los 613 se fue Jinú. Miren, hermanos, el rey David en el Salmo En el Salmo 15 de Rey David, ahí tú ves que lo reduce en 11. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos es vil, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usurra, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no reparará jamás. Ahí tú puedes ver los 613 Sefej Jinú, que el gran Dios de Israel le dio a Moshe. Aquí David lo reduce en 11. Pero cuando tú te vas al profeta Miqueas, mire esto, hermano, va rebajándose hasta que llegara al maestro. Esto es precioso, la teología es preciosa. Tú vas al profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, hermano, mire. Aquí está en 3. Esos 613 ya son 3, mire. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí tú cumples con Dios, en la Torá, en la Tanakh. De esos 613 se te bajó a 3. Y después viene el Mesías, después viene el Hijo de Dios, Jesús, Yeshua, como usted lo llame, y te lo rebajó a 2. Amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque entonces tú te tienes que justificar por la fe y la justicia y ese sacrificio que da el maestro. Bien, cuando usted va al Parashá de Mor y Parashá Be'ar de la Torah, eso está en la línea de Baira. Ahí tú te puedes ver las fiestas. Ahí tú puedes ver el Yom Kippur también, el día 10 de octubre, 10 de Tirsi, que el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y hacía ese sacrificio. Pero cuando tú te vas al Nuevo Testamento, hermano, tú ves el sacrificio completamente hecho. Y cuando te vas al libro de los Hebreos, dice que ya no hay más sacrificio, ese solamente es permanente y para siempre. Cuando tú te vas a 2 de Corintios capítulo 3, dice Pablo establece, no estamos ya bajo ese ministerio de muerte, sino estamos bajo este ministerio de vida, que es la justificación, que es un ministerio que permanece para siempre y por siempre. Bien, vamos al libro de los Romanos, obra magistral del apóstol Pablo. Aquí este libro
Vamos a poner esto por aquí. Poner la Torah por acá. Tú ves este libro, hermano. Libro hermoso del apóstol Pablo. Libro de los Romanos. También, cuando tú te vas, cuando le dio Dios a Moisés la ley, prácticamente pasaron 645 años. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver cuando él habló con Abraham. Cuando él habló con Abraham, Isaac nació cuando él tenía 100. Ahí tú tienes que poner 25 años. Cuando él habló con Abraham fueron 25 años. Cuando Isaac tuvo a Jacob, fueron 60, 85. Entonces cuando tú te vas, que Jacob llega a Israel, a Egipto, son 130 y tú tienes 215. Tú te vas después de los 430 años que tuvo Egipto, te da 645 años. Desde Abraham hasta que se le dio la ley a Moisés pasaron prácticamente 645 años. 645 años. Y hay muchas personas que te van a decir a ti, no, que la Torah Dios se la dio a Abraham. No. Tú te vas a Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice que Abraham fue perfecto en todo. Cuando tú te vas a la Torah en esencia, no midrash, no lo que te explican por ahí, Torah en esencia. Torah en esencia establece en el Parashá Ayarei de la Torah, que tiene 28 Sefer Hajinu, que tiene del 184 al 211, 2 positivos, 24 negativos, establece que tú no te puedes acostar con la hija de tu padre. ¿Y quién era Sara? ¿Quién era Sara de Abraham? Media hermana. También establece también, porque no te quieran decir que Jacob, Dios le dio la Torah a Jacob, tampoco, no puede ser, porque eran hombres rectos. Y cuando te vas a esos mismos mandamientos, dice que tú no puedes estar casado con las hermanas a la vez. ¿Cómo es posible que ellos pudieran tener Torah si no estuvieran violentándola? No. Cuando te vas al capítulo Malaquías, capítulo 4, versículo 4 de la Biblia, dice que a Moisés fue que se le dio la ley, a Moisés fue que se le dio la Torah. No pudo haber sido más nadie. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con esa fábula mesiánica que te van a querer vender. Pero un cristiano como yo que estudia Torah en esencia, no se deje engañar fácil. Jamás. No hay manera que alguien me pueda decir a mí, que la Torah Dios se la dio a Abraham. No hay nadie, no hay manera. Vamos a esta obra magistral del apóstol Pablo. Mire, pero vamos, es que es preciosa. Cuando siempre he dicho, hermanos, el apóstol Pablo, sin incluir la epístola de los Hebreos, tiene 87 capítulos, 2131 versículos. Si no, pues tuviera 100 capítulos si le incluimos Hebreos y tuviera 2323 versículos. Pero cuando tú te vas al apóstol Pablo, que el maestro le dio la revelación, porque el apóstol Pablo siempre tuvo que defender el apostolado desde sus comienzos, desde el 49 al 51 después de Cristo en Gálatas. La Torah fue a Moisés, es como quien dice la constitución de la República de Israel. Amén. La Torah fue a Moisés, esto está completamente establecido. Cuando tú te vas a la obra del apóstol Pablo, que siempre estuvieron juzgando y poniendo en tela de juicio su apostolado, él siempre tiene que estar recalcándolo, en Gálatas lo hace, entiendo también que está en Timoteo también lo hace cuando tiene que decírselo, que llévale estas cartas a Efesios, llévale estas cartas a Éfeso. ¿Por qué? Porque Timoteo era prácticamente un obispo allí y venía y iba. Pablo lo llamaba mi hijo, mi hermano. Cuando usted vas a Romanos capítulo 1, esto fue escrito para el 61 después de Cristo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí tú ves que el apóstol siempre tiene que estar recordando que él era apóstol. ¿Por qué? Porque dudaban, porque Pablo causaba alboroto. Cuando él llegaba a Efeso, a Tesalónica, decía en Hechos, vamos a Hechos, pues es que a mí me encanta hablar del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, fariseo de fariseo, hijo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley irreprensible, tú tienes que mezclar ahí Filipenses capítulo 3 y tienes que irte también a Hechos capítulo 23, porque en Hechos capítulo 23, versículo, entiendo que es el 6, ahí establece que es el hijo de fariseo. O sea que, y cuando tú te vas a Hechos capítulo 22, versículo 3, ahí te establece quién fue su maestro, Gamaliel. Gamaliel aparece en los Hechos también. Cuando tú te vas al apóstol Pablo, mira lo que pasaba con el apóstol Pablo.
capítulo 18, versículo 13 de la Biblia. Dice, diciendo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Porque cuando tú te vas, el apóstol Pablo siempre no estuvo de acuerdo y siempre lo insistía. En Corintios aparece, en Gálatas aparece, que estuvo en desacuerdo y que la revelación le dieron, no hacía falta circuncisión para echarle ley de la Torá, segundo mandamiento. Ese es prácticamente el tercer pacto. El primer pacto es con Noé. No voy a castigar más la tierra con agua. El segundo pacto es con Abraham, que le está diciendo, te voy a dar esta tierra de heredad. Y el tercer pacto es la circuncisión. El cuarto pacto es con Moisés en el monte Sinaí. El quinto pacto es con Fines o con Pinjas, que es el hijo de Eleazar. El sexto pacto es el davídico. Y el séptimo pacto somos nosotros, que es el pacto de la redención, el nuevo pacto. Son 7 pactos, no hay más pactos. Nadie puede decirte, no, pacta con Dios. Que si pacta con Dios, tráeme $10,000, eso es falacia, eso es fábula evangélica, le pongo yo. Fábula evangélica. Tú no puedes pactar con Dios. Tú no puedes decirle a Dios, yo te voy a dar $20,000, Dios, aquí en el altar, y yo quiero hacer lo que yo quiera, vamos a pactar. Tú no puedes pactar con Dios. Ya Dios pacta con el hombre. Eso es fábula. Eso es fábula. Y como estaba, miren esto es precioso. Esto es precioso. Miren estos términos. Mira. El apóstol Pablo siempre tuvo que establecer el evangelio. Haga usted lo mismo. Dice el versículo 16, no, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. ¿Cómo dice? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No se revela por sacrificio. No se revela, no, yo pequé, no tengo que traer una ofrenda, tengo que traer un sacrificio. No, es por fe en Cristo Jesús que se revela. Vuelvo y digo, hermanos, la Biblia. Tú no puedes interpretar el Nuevo Testamento con el Viejo. Es al revés. Tú interpretas el Viejo con el Nuevo. Porque la revelación se la dieron a los apóstoles, Juan 14:26, esos hombres de Dios. Y como digo, Marcos y Lucas. Entonces cuando tú ves el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. De la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Cuando te vas ahí, porque tú no tienes excusa ante Dios en la Torá. No tienes excusa delante de Dios, pero entonces tienes aquí el sacrificio hermoso. Te lo está presentando el Padre. ¿Quién es? Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario. Hermoso, hermoso. Entonces cuando tú te vas, la obra magistral del gran apóstol. Cuando tú te vas, porque te vas a dar con este tipo de personas. Te vas a dar con este tipo de personas. Que te van a sacar Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la incircuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahí te lo van a dejar. Ahí te lo van a dejar, no te van a tocar más. Ve, nosotros nos fue dado la palabra de Dios, sí, te fue dado la Torah. Pero, tienes que irte al 9. No puedes leer un solo versículo, dos versículos, 3 versículos para tú establecer una doctrina, no, porque Pablo te lo dice bien claro. En el versículo 9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y tú puedes ver, ¿por qué? Porque te van a salir con eso. No, que a nosotros nos fue dada la ley. Sí, pero está bien, te fue dada la ley, pero se te probó que estás bajo pecado. Entonces, cuando te vas al 23, aquí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No Torah. Oye, ¿cómo es que tú te justificas gratuitamente? Cristo Jesús. Gratuitamente, no tienes que pagar nada. Te justificas gratuitamente.
mente. Good evening, beloved brother. In Christ, may God bless you more and shine His grace and mercy upon your brother. Okay, Ariel Moon. Ese es mi amigo de Pakistan. I'm talking about the book of Romans. I know you know that book, Romans. You know, when you go to the cross, to present yourself to the Father, it's through Jesus Christ. It's through Jesus Christ. Hey, say hi to all the people there in Pakistan. Say that I love them. I've been busy dealing with my mother, but eventually, practically, just give me like 3 or 4 days. I will contact them and we can have a good conversation through the phone. God bless you and God bless Pakistan. God bless you. Dios te bendiga. Bien, cuando tú te vas, capítulo 3, hermoso, versículo 28, concluimos, terminamos esto. Sí, la ley se nos dio a nosotros los judíos. Sí, la circuncisión se nos dio a nosotros, pero concluimos que todos están bajo pecado. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nosotros concluimos ya. Y se concluimos. Él no dijo yo concluyo, no concluimos. Un censo. La revelación del Nuevo Testamento se la dieron esos 8 hombres que escribieron el Nuevo Testamento. No se la dieron ni a tu moré, ni a tu pastor, ni a mí, ni a aquel, ni a nadie. Tú no puedes establecer nada por encima de lo que está escrito. Tienes que respetar. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, tú te crees que porque tú estás por Torah, Dios te va a justificar. No es por fe, nene. No es por las obras. Puedes quemarte 500 cabros si te da la gana. Puedes quemarte 500 ovejas si te da la gana. No, tú te vas a justificar delante de Dios el Padre. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, cuando tú te vas, es que es hermoso esta obra del apóstol. Capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham sí fue justificado con las obras, pero tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15:6. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, vuelvo y digo, Romanos 16, capítulo 433 versículos, es una obra magistral del apóstol. Y cuando tú te vas al capítulo 9, 10, 11, él te está diciendo, yo me hice enemigo de mi nación para llegarte a ti, gentil, que tú no eres parte judía. Pero también tuvo que ponerlos en pare a los gentiles como nosotros, personas que no somos judíos, porque él está diciendo, ¿tú crees que Dios desechó a Israel? En ninguna manera. En ninguna manera, porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Yo soy hijo de Abraham. Y él está diciendo a Abraham, ¿tú crees que Abraham se justificó por las obras de la ley? Sí, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque para tú justificarte para con Dios es a través de la fe en el Maestro. Es que la Biblia es preciosa. También tienes que hacer hermenéutica completa. Tienes que hacer hermenéutica completa con el libro de Gálatas. También les voy a traer esto, hermanos. Miren. Cuando usted va a interpretar la Biblia, hermanos, usted tiene que interpretarla por 3 sencillas razones. Esto es hermenéutica. Afirmación cristológica. Afirmación, en este caso, apostólica. Y inferencia necesaria. Inferencia necesaria, cuando tú te vas a Salmo 119, 160, tú tienes que coger este pedazo de la Biblia, coger este pedazo, la suma de tu palabra es verdad, y ahí tú tienes la verdad de la Biblia. De la Biblia completamente. Bien, cuando tú te vas también, porque tienes que seguir. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en esto, hermano. No podemos estar yendo para atrás a la circuncisión, no podemos estar yendo para atrás a las obras de la Torá. No, tenemos que estar firmes, como el apóstol Pablo lo está estableciendo, hermanos.
Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por eso es que tú no puedes inculpar de pecado a Abraham. Ah, no, estoy leyendo la Torah. Está diciendo que aquí no se puede captar con la media hermana, pero él no tenía esa ley. No lo puedes culpar de pecado. No lo puedes culpar de pecado. Pero mira esto. Mira, esto es precioso. Esto es precioso. Capítulo 5, versículo 6. Por cuanto Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Ah, no, que tienes que guardar un Yom Shabbat. ¿Por qué? El apóstol Pablo la revelación dice que si yo quiero hacerle caso al día, pues se lo hago. Si no lo quiero hacer, no lo hago. Romanos 14:6. Te va a lío. Esta carta es completamente con Gálatas. Mire esto para los que quieren decirle que yo guardo pesa, que yo guardo la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, que yo guardo la fiesta de las semanas, que yo guardo la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, supuestamente, que yo guardo los tabernáculos, que yo guardo Hanukkah, que yo guardo Purim. Mira lo que te dice el apóstol. Es lo que te dice el apóstol. Capítulo 4, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, guarda los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ya tú no te justificas con Dios guardando esos días. Tú te justificas con Dios mediante el sacrificio hermoso del Maestro. Y te expliqué, los 613 David en el capítulo 15 de Salmo lo redujo en 11. Miqueas te lo redujo en 3. El Maestro te lo redujo en 2. Tú puedes ver esa cronología perfecta y hermosa en el Maestro. Vamos a capítulo 2, versículo 18. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Tú crees que yo me voy a volver a la circuncisión? No, mira, capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley yo me justifico delante de Dios, como te quieren enseñar los mesiánicos, por demás murió Cristo. No, que hay que seguir las obras de la Torá. Entonces, por demás murió Cristo. El apóstol Pablo es claro en su epístola, y hay que respetar esa sabiduría, ese entendimiento, esa convicción que está, esa revelación que está en Juan 14:26, que se la dieron al gran apóstol Pablo. No podemos irnos por encima, por favor. No, que tú te quieres justificar para con Dios. No, te tienes que circuncidar. ¿Pero por qué? Porque si yo por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Tú le puedes decir así, con autoridad y con seguridad. Con autoridad y con seguridad. Vamos otra vez nuevamente. Mira, que estamos aquí en 2 Corintios capítulo 3. Dice, el cual asimismo nos hizo un ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, no de la Torá, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu edifica. Voy a hacer una pausa aquí. Muchas personas usan este versículo erróneamente, haciéndole una hermenéutica
errónea, diciendo que lo que quiere decir el apóstol Pablo que no estudies. No, te está diciendo, la letra te mata, no te justifica, pero la gracia te justifica ante el Padre. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, el ministerio de muerte, ¿tú quieres estar en el ministerio de muerte? Vete para la Torah. No, vamos a quedarnos como este ministerio, que es el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundancia en gloria, el ministerio de justificación. Hace hermenéutica preciosa con el libro de los Romanos. El ministerio de justificación para con Dios, ¿quién es? Cristo. El ministerio de muerte para con Dios, aquí establecido, ¿quién es? Torah. Tú haces, tú pagas. No, en Cristo Jesús no, porque tú te justificas para Dios, para con Dios el Padre a través de su Hijo, no a través de nada de la Torah. No, que ahora pues tú puedes fornicar, puedes matar, puedes robar, adulterar. No. Y le dice, no sea neófito, porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo como a ti mismo. A mi prójimo como a mí mismo, perdón, yo no hago nada de eso. No sea neófito, no, que estás bajo sin ley. No. Te vas a 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. No es que yo no estoy bajo la ley de Dios, sino que yo estoy bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Muy sencillo, hermanos. Muy hermoso la justificación para con Dios. Y por eso es que yo puedo establecer ahora mismo y decir que el apóstol Pablo refuta hasta lo sumo. Establece esa ley por la revelación, hace completamente añicos y quema hasta las cenizas. Eso que te dice a ti, que tú para justificarte para con Dios tienes que estar bajo las obras de la ley. Eso es una falacia, una fábula judaica inventada prácticamente en el siglo XIX. Y como te dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, obispo de Creta, tápale la boca a esa gente que se quieren inmiscuir. El apóstol Pablo es muy claro. Vivamos por la fe. Capítulo 4 de Corintios, versículo 7. Mira, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Quién es el que resucitó al Señor Jesús? El Padre. Sí, porque también te va a dar con personas, no, que Jesús es el Padre. Negativo. Era una persona hipostática. Estaba hipostáticamente junto Dios y hombre. No puede ser el Padre. El Padre no muere según 1 Timoteo 6:16. Eso es fábula también. Y cuando usted vas a esta hermosa carta de Romanos, te vas a Gálatas. Vamos a irnos a Tito, porque es que la justificación por fe es hermosa. Vamos a irnos a Tito. Mira, mi Biblia de los 6 años. No la cambio tampoco. Vamos a irnos a Tito. Capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando tú te vas aquí, capítulo 1, versículo 11. Vamos al 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atiendas eso. Eso tú no lo tienes que atender, hermanos. Usted atiende a la justificación que es por medio de Cristo Jesús. Pues como te dice Pablo y te establece en Romanos, que si Abraham se justificó por las obras de la ley, no fue para con Dios. ¿Por qué? Para con Dios tú te estableces ahora y te justificas. ¿Con quién? Por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo es muy claro. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 versículo 21. Vuelvo y digo, hermanos. La palabra justificación en la Biblia son 33 veces. La palabra fe en la Biblia son 74, de las cuales 3 están en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están en Números 35:30, Isaías 57:11, Habacuc 2:4. Santiago capítulo 2 versículo 21 te dice: no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Fue llamado amigo de Dios. ¿Dónde fue llamado amigo de Dios? Vamos al libro de Isaías, le voy a dar ese dato. Fue llamado amigo de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahí tú puedes ver, Abraham, hijo de Dios,
y en Santiago capítulo 2, versículo 23. Pues prácticamente, hermano, tenemos que, cuando tú vayas a hablar de la justificación para con Dios el Padre, disculpe, cuando tú vayas a justificación para con, me duele la espalda, para con Dios el Padre tienes que ver esos 16 capítulos de Romanos, 433 versículos, y tienes que ir también al libro de los Gálatas. La justificación para con Dios el Padre es a través de Cristo Jesús, no a través de las obras de la ley. No es a través de esos sacrificios que tenías que hacer. Esa es fábula judaica, ya que el apóstol Pablo te establece muy claro, que es a través de la justificación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a tocar este punto y terminamos. Entiendo yo que he dado bastante información, prácticamente una leve prédica. 8:33 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, como nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica a través de ¿qué? Que no escatimó a su propio Hijo. Si no es por eso, hermano, tú no te justificas ante Dios. No te vistas que no vayas. No, que yo fui bueno. No, Señor, yo soy bueno. No, Señor, yo nunca hice lo malo. Supuestamente. No, que yo no robé, yo no falté respeto a nadie, yo no adulteré. Pero ¿aceptaste a mi Hijo como tu exclusivo Salvador? No, no te justificas delante de mí. No te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Y miren esto, para cuando las personas quieran decir que solamente Dios escogió. Pablo te lo dice que Dios escogió también en Romanos capítulo 11. Pero mira esta hermenéutica hermosa. Oseas capítulo 1, versículo 10. Mira donde tú lo ves. Oseas capítulo 1, versículo 10. Verifica ahí cuando el profeta Oseas, que Dios le dijo, cásate con una amiga de tu prójimo prácticamente, para no decirle otras cosas. Vamos a decirlo. Cásate con la prostituta. Porque yo voy a mostrar esto. Cuando usted va al libro de los Romanos capítulo 9, ¿por qué? Porque él está estableciendo aquí, se está yendo en contra, se está tomando esa nación de Israel, se la está poniendo aquí. Mira lo que dice el apóstol Pablo, cita ese versículo. Cita ese versículo, capítulo 9, versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Siéntase hijo de Dios. No venga a dejarse que las personas, esa fábula, ese mesianismo hereje, barato, porque te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tú no tienes más autoridad sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene más autoridad sobre nadie aquí en la Biblia. Vuelvo y te establezco, como dice Juan 14:26, la revelación se la dieron a esos 8 hombres del Nuevo Testamento, Lucas y Marcos. Marcos se cree que era primo de Juan el Amado, y Lucas obviamente era griego. Esa revelación se la dieron a ellos, no, ni a tu moré, ni a tu pastor, ni a tu copastor, ni a nadie. Tampoco te pongas a decir, cristiano, no, que Dios desechó a Israel, porque tú eres otro hereje también, te lo tengo que decir. Dios no ha desechado a su pueblo, el apóstol Pablo establece bien claro, Romanos capítulo 11. Hay muchos cristianos que se ponen a decir, no, que Dios desechó a Israel. Mentira. Mira, del 14 de mayo de 1948, que ahora se van a cumplir 70 años, mira cómo es la nación de Israel completamente ahora. Bombas nucleares. Todo eso lo permite Dios. ¿Para qué? Para la guerra de Meguido, la guerra de Armagedón, que está establecida en Apocalipsis. Eso cualquier biblista lo conoce, cualquier teólogo lo conoce. Una de las mejores fuerzas aéreas, las mejores fuerzas especiales, los Mossad, y las mejores inteligencias están en Israel. Así que, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante. Vamos para el cielo. Zumba, Dios te bendiga mucho. Gózate en el Señor. Dios te bendiga mucho.